quiero hablar de un tema que curiosamente ha surgido una y otra vez recientemente. De hecho, una tarde desde hace 3 semanas estaba orando y de repente tuve el pensamiento de que debo hacer una enseñanza en la iglesia sobre este tema. Y luego, después y no estoy diciendo que el Señor me lo dijo o algo así, pero tuve esa impresión distinta hasta que casi tomé la decisión de enseñarla. Y luego, inmediatamente después de eso, empezamos a recibir preguntas y se me han acercado hermanos y de diferentes lados la duda ha sido expresada en cuanto a este tema. Entonces, pues voy a interpretar eso como la confirmación de la providencia del Señor, de que mi sentir era correcto y que debería hacer una enseñanza al respecto aquí. 1 Corintios 11. Vamos a leer los versículos 2 al 16. Este es el pasaje entero que habla del tema del uso del velo y de la vestimenta de la mujer al respecto. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero como todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Como mencioné, hemos recibido muchas preguntas tocante este tema. Y normalmente las preguntas preguntan específicamente si es bíblico y necesario que la mujer en la congregación use el velo hoy en día. Cuando digo velo en este mensaje, lo que quiero decir es a lo que Pablo se refiere aquí. La palabra griega que se traduce literalmente se refiere a algo que cubre la cabeza y cuelga hacia abajo, como algún tipo de rebozo o bufanda. Pero voy a decir velo. Al decir velo no quiero decir algo que necesariamente cubra
la cara de una persona. De hecho, estoy convencido de que a lo que Pablo está hablando aquí no era algo que cubría la cara o rostro de la mujer, sino solamente la cabeza. Pero voy a decir velo y me refiero a eso, no necesariamente a lo que nosotros pensamos de un velo matrimonial o algo así. Este concepto es diferente. Normalmente las preguntas se tratan de eso, si debe o no usar el velo hoy en día en la iglesia. Si es obligatorio. Preguntan que si es en nuestro contexto cultural hoy en día un mandamiento de Dios. Y obviamente la otra pregunta sería, ¿qué es la enseñanza correcta de este pasaje y cuál es su aplicación correcta a nosotros hoy en día? Ahora, desde el principio quiero confesar algo. Este pasaje es difícil. Si alguien te dice que este pasaje no es difícil, están mintiendo. Es difícil. Si dicen que no es difícil, no lo han estudiado lo suficiente como para llegar a la conclusión de que sea difícil. Porque la realidad es que hay, hablando de todos los detalles son difíciles. Creo que su enseñanza básica, su enseñanza teológica, su enseñanza práctica e incluso para mí su aplicación práctica para nosotros hoy en día es bastante clara, es clara, pero los detalles son difíciles. Y no solo en una parte, sino en todo el pasaje, desde 2 al 16. De hecho, algunos me han preguntado antes, ¿cuál es el libro bíblico que cree ser lo más difícil de interpretar? Y muchos esperan que diga Apocalipsis. Y siempre digo 1 Corintios. Para mí siempre ha sido el más difícil, porque es la epístola más contextualizada con un contexto específico del cual solo sabemos la cuarta parte. Porque hubieron, según el consenso de los eruditos, 3 o 4 epístolas a los Corintios. Y de esas epístolas de Pablo a los Corintios solo tenemos 2. Pero esas mismas epístolas fueron respuestas a epístolas de los Corintios a Pablo en primer lugar. Y de esas epístolas tenemos 0. Entonces estamos entrando aquí en medio de una conversación que ya está en proceso. No tenemos todo el contexto, ni tenemos la mitad del contexto de lo que se comunicó ahí mismo. Y identificar qué le preguntaron los corintios, cuál era su situación cultural, contextual y situacional específica. Cuáles eran las dudas que tenían, cuáles eran los problemas en la iglesia. Identificarlos con suma precisión es sumamente difícil, es muy difícil. A la vez, obviamente creemos en la claridad de la Escritura. Y confesamos juntamente con los santos de los siglos que la Escritura es lo suficiente clara para nosotros como para que podamos discernir la voluntad perfecta de Dios para nosotros, para extraer los principios teológicos y aplicarlos a nosotros de tal manera que nuestra manera de vivir puede ser plenamente agradable al Señor. Entonces no debemos pensar que al no poder conocer exhaustivamente cuál era la situación en Corinto, que eso quiere decir que no podamos aplicar bien los principios teológicos del texto. Ahora dice el apóstol Pedro que Pablo escribe algunas cosas que son difíciles de entender. Para mí, 1 Corintios es una de esas cosas.
A la vez, Pablo escribe la palabra de Dios no solo para los corintios, sino también para nosotros, para cada uno de nosotros mismos. Y siendo así, esta palabra, este pasaje, versículos 2 al 16, son tanto como para nosotros como para los corintios en primer lugar. Ahora, nadie sabe con certeza absoluta cuál es la costumbre cultural a la que Pablo se refiere aquí. Nadie, por lo menos yo creo que nadie sabe con certeza absoluta. He pasado las últimas 3 semanas investigando fuentes, enciclopedias, diccionarios, páginas de internet, comentarios y todos los recursos que tengo disponible. Con mis limitaciones, he tratado de leer del trasfondo, he tratado de leer de las costumbres judías, las costumbres griegas, las costumbres romanas, las costumbres greco-romanas, fuentes que vienen del latín, fuentes que vienen del griego, traducidos obviamente. Y incluso algunos de los escritos de Tertuliano y algunos de los otros padres post-apostólicos para ver las tradiciones que existían en la iglesia primitiva. Y mi conclusión después de todo eso es que no sé con certeza cuál es la costumbre a la que se refiere. Entonces, si quieres dedicar la vida a la investigación de estos asuntos, adelante. Una vez que lo describas, por favor, infórmame. Incluso he leído de lo que dicen eruditos como Wayne Grudem, D.A. Carson, Calvino y muchos otros, y ellos mismos no tienen ningún acuerdo exacto entre ellos, tienen diferentes posturas. Diferentes posturas. Ahora, la conclusión a la que he llegado es que el consenso de la erudición reformada moderna respecto al tema es lo correcto, es la postura correcta, es la postura moderada, es la postura que para mí toma en cuenta todas las cosas que deberíamos de tomar en cuenta con el equilibrio correcto y con la aplicación correcta a nosotros hoy en día, que no niega ningún principio moral, ético o teológico del pasaje. Ahora, creo que por el hecho de estar aquí en la iglesia y por no haber escuchado ninguna enseñanza pública de este tema, ya saben cuál es mi postura, porque pueden ver a las hermanas aquí y no he tenido ningún problema que no estén utilizando velos o rebozos. Entonces, creo que mi postura no es ningún secreto, pero quiero argumentarlo, quiero tratar de demostrarlo muy brevemente aquí en el tiempo que tenemos. Obviamente no vamos a explicar todos los versículos, podemos pasar un domingo aquí exponiendo una sola palabra en un versículo y tomar hora y media al hacerlo, y ahora tenemos que exponer 15 versículos. Entonces esto va a ser bastante superficial y resumido, pero vamos a intentar. La postura que voy a explicar es la postura que toma en cuenta lo que es el trasfondo cultural más probable. Aunque no podemos acertar la costumbre en todos sus detalles con certeza y exhaustividad absolutas, yo creo que podemos hacer una buena adivinación, una muy buena adivinación. Y esta muy buena adivinación viene extraída de escritos como los de Josefo, como de los padres posapostólicos, como de romanos e historiadores contemporáneos del primer siglo y un poco antes del primer siglo, de Filón se llama, el filósofo judío alegorista famoso.
Filón en español, Filón y algunos otros, enciclopedias, etc. Y es que Pablo simplemente se está refiriendo a lo que era la costumbre de la vestimenta de la mujer que casi todas las mujeres en el Imperio Romano utilizaban, observaban, practicaban en el primer siglo. Es decir, que Pablo se está refiriendo a una costumbre cultural que era una parte cultural muy normal de la vestimenta de la mujer en la cultura greco-romana del primer siglo. Mi postura es que el uso del velo o un símbolo de autoridad sobre la cabeza de la mujer no es algo que debemos practicar literalmente hoy en día en la Iglesia de Dios en nuestro contexto cultural. No lo es. A la vez, creo que este pasaje tiene principios teológicos, éticos y prácticos que son vigentes y aplicables a nosotros. Y al ser así, tenemos que tener cuidado aquí. Dice el Señor Jesucristo que cualquiera que invalide cualquier de estos mandamientos más pequeños, dice que será llamado pequeño en el reino de los cielos. Mateo 5. Queremos tener el cuidado aquí de no invalidar nada que sea moralmente vinculante o vigente para nosotros. Esa es la pregunta. Yo creo que hay principios que nos aplican. Por el hecho de que el uso del velo no es obligatorio para nosotros hoy en día, eso no quiere decir que los principios éticos y teológicos no sean aplicables y necesarios hoy en día. Creo que hay enseñanza moral en este texto, hay mandamientos de Dios que se deben guardar y observar por la gracia de Dios. Ahora, al hablar de esto, mi postura es lo que voy a llamar la postura moderada. La postura moderada. Mi postura se distingue de la postura más literalmente estricta y también se distingue de la postura más floja. A veces los que están a favor del uso del velo hoy en día, los que lo ven como una práctica transcultural. ¿Saben lo que quiero decir cuando digo eso? Que trasciende las culturas, que hay algunos que tienen la postura de que el velo no se limita al contexto cultural de Corinto o del primer siglo en el Imperio Romano, sino algo que se debe aplicar literalmente a todas las iglesias, en todas las culturas, en todo el mundo a lo largo de todos los siglos. Si sea cultural o contracultural en medio de su encarnación en esa cultura, eso no importaría. De todos modos, es un mandamiento de Dios y los mandamientos de Dios no se adaptan a la cultura. Son mandamientos, punto. Esa es una postura. Esa es una postura. Ahora, de los que tienen esa postura hay dos ramas, básicamente. Esta es una simplificación, pero hay dos ramas. Una es de los muy buenos hermanos, piadosos, estudiosos, algunos teólogos, algunos eruditos que tienen esa postura. En sus iglesias o en sus familias, ellos practican el uso de algún símbolo, alguna tela sobre la cabeza de la mujer para simbolizar la autoridad varonil. Practican eso.
Ahora, al decir que difiero con esa postura, y difiero con esa postura con pues algo de dogmatismo aquí, porque la escritura para mí es convincente en cuanto a su debida aplicación. No digo eso para descalificar la piedad de los que tienen esa postura o de la seriedad con la que ellos genuinamente están tratando de someterse a la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios a sí mismos lo mejor que puedan. Entonces, el hecho de que tienen esa postura no quiere decir que sean menos espirituales o que estén pecando o que sean herejes o algo así. Simplemente quiere decir que tienen una postura diferente. Así que, en cuanto a esos casos, esto sería un debate intercristiano. Sin embargo, hay otros que llevan la postura de que el uso del velo es algo transcultural y ellos no serían tan sanos en su espiritualidad. Serían más legalistas, más de los que externamente se conforman a una apariencia de piedad porque atribuyen a un símbolo externo espiritualidad intrínseca. Algunos incluso, los que siempre exigen el uso del velo, hay grupos así, hay iglesias así en los que es necesario que toda mujer use el velo, o algunos en los que es necesario que toda mujer casada use por lo menos un pedacito de tela en su cabeza. Que creo que un pedazo de tela en la cabeza no cumpliría, ni si yo tuviera la postura de que eso es exigente para nosotros, eso no cumpliría. Tendría que ser algo que cuelga hacia abajo, que cubre la cabeza, no que cubre una partecita del cabello. En ese caso, el cabello la cubriría más que la telita. Y el punto es que se cubra más de lo que el cabello naturalmente lo hace. Ese es el punto del pasaje. Pero hay algunos que tienen esa postura de que siempre es vinculante y lo exigen de sus congregaciones, una postura que está asociada con el patriarcado teológico. Ese es el término. Patriarcado teológico. Eso pasa en círculos menonitas, en los que el varón de la familia, incluso de la familia extendida, se ve como el jefe de la tribu o el rey de su clan. Es algo que viene realmente de culturas primitivas y no es tan bíblico. Y muchas veces en esos círculos ellos exigen el uso del velo por la mujer a fin de sujetar a las mujeres con inferioridad. Las sujetan. Lo que vemos practicado en esos círculos es que las mujeres son abusadas, las mujeres no se pueden expresar, las mujeres no pueden hablar, las mujeres no pueden opinar en la familia. O sea, no hay ningún complementarianismo en la familia para que la mujer sea la ayuda idónea para el varón, más bien ella es la esclava del varón. Y eso es sumamente pecaminoso. En México lo llamamos el machismo. El machismo. Y hay el machismo, existe el machismo que tiene la apariencia de la piedad, con sus vestiduras antiguas del siglo XIX o XVIII, y con los velos y con esas cosas. Y pues para decir la verdad aquí, yo no tengo ninguna tolerancia para esas herejías. La mujer no es inferior al hombre, no la es. Cualquiera que trate a su mujer como si fuera inferior al varón es un hombre que está pecando.
Y no se permite bíblicamente. El Señor Jesucristo no maltrata a su esposa, no esclaviza a su esposa, a su novia. De hecho, le da libertad verdadera. El patriarcado. El hombre, el varón de la familia, no es el patriarca de la familia. Entonces, no queremos promover ninguna postura en la que la mujer no tenga derechos humanos, normales, debidos, que pertenecen a todo ser humano hecho a la imagen de Dios. Nunca. Por el otro lado, eso es una postura. Por el otro lado, hay los que niegan el uso del velo totalmente e incluso apelan a los límites histórico-culturales del contexto de este pasaje con la intención de negar los principios teológicos del pasaje. Esto se hace, de hecho, tengo un comentario exegético bien famoso. La mayoría dicen que es el mejor comentario y yo he descubierto que es uno de los peores. Pero fue escrito por un erudito pentecostés que es igualitario en su postura teológica. Igualitario, que quiere decir que él cree que el varón y la mujer son totalmente iguales, no solo ontológicamente, no solo como seres humanos, sino funcionalmente, vocacionalmente, económicamente, en el sentido de su relación entre sí y en el mundo. Los igualitarios enseñan que las mujeres pueden ser pastoras. Enseñan que las mujeres tienen la misma autoridad en el matrimonio que el varón. Y pueden imaginarse cómo les van con esos matrimonios. Pero eso se llama el igualitarianismo. Ellos dicen, ya que el velo era algo contextual y es obvio que no se debe practicar hoy en día, eso quiere decir que todo lo que Pablo dice en el texto está invalidado. Todo era limitado a su contexto cultural. De hecho, Pablo tenía tendencias machistas, porque él crecía en una cultura machista. Y por eso él sujetaba a las mujeres así. Pero nosotros sabemos mejor hoy en día, ya que tenemos más luz. Es como la esclavitud en el primer siglo. Pablo la permitía, pero es que él era condicionado culturalmente. Así con la sujeción de la mujer en el matrimonio. Así es como argumentan y utilizan muchos otros argumentos. No los voy a torturar con sus argumentos. Pero eso está mal. Una lectura muy superficial, incluso de cualquier texto bíblico como 1 Timoteo capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 3, obviamente 1 Corintios capítulo 11, capítulo 14, Efesios capítulo 5 y otros pasajes así refutan el igualitarianismo. Creo que ningún cristiano serio los debe tomar en serio. Entonces, la postura moderada es la postura consensada, o sea, del consenso de lo que llamamos el complementarianismo bíblico. El complementarianismo bíblico enseña que el hombre y la mujer son creados a la imagen de Dios. La mujer es igualmente la imagen de Dios que el hombre. La mujer es igualmente digna que el hombre. Su valor, su personalidad, su dignidad, su importancia como ser humano es igualitas a las del hombre. Es igual, pero eso no quiere decir que sus vocaciones sean iguales. Sus funciones son diferentes.
El hombre tiene ciertas vocaciones, la mujer tiene otras vocaciones distintas. Es la voluntad perfecta de Dios que las vocaciones sean distintas y no iguales. Pero la vocación de la mujer no es menos importante que la vocación del hombre. Los trabajos, los papeles, las funciones de la mujer no son menos importantes que las del hombre. Son igualmente importantes. Igualmente, pero distintas. Y es para la gloria de Dios que sean distintas. Hay distintivos de la masculinidad bíblica que glorifican al Señor. Hay distintivos de la feminidad bíblica que glorifican al Señor. Y es la voluntad del Señor que esas distinciones se mantengan, que sean claras y que sean la gloria de ambos sexos. Se complementan, no tienen las mismas funciones, pero la función, la vocación del hombre complementa la o las de la mujer y viceversa. El hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Se complementan, se necesitan, se dependen mutuamente y glorifican al Señor mutuamente en la misma manera. Pero no en la misma manera. En la misma manera de glorificarlo igual, pero en maneras distintas de cómo lo hacen. Ahora, el texto. Ya se me está acabando el tiempo y ni empezamos aquí con el texto. Versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Este versículo introduce el pasaje que sigue y mantiene un contraste obvio con el versículo 17. Leamos el 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No os alabo. Sin embargo, en el versículo 2 dice, os alabo, hermanos. Porque en la cena del Señor estaban haciendo gran desorden y pecando contra el Señor. En cuanto al uso del velo, no era así en la iglesia de Corinto. Obviamente, estas referencias son a una epístola anterior de los Corintios. Estamos entrando en medio de la conversación aquí, tanto con la discusión del velo, como la de la cena del Señor, como la de las amonestaciones en cuanto a la idolatría, los capítulos 8 y 11. Y eso se puede ver si leemos el capítulo 7, versículo 1, porque dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, y luego instruye en cuanto al matrimonio y divorcio y esos asuntos. Pero dice, en cuanto a los asuntos de los que me escribisteis. Estamos entrando en medio de la conversación. Entonces no sabemos exactamente qué es todo lo que se trata. Sin embargo, hay algunas cosas que son evidentes por el texto. Dos cosas en particular que son evidentes. Uno, la mayoría de los corintios honraban el uso del velo, pues Pablo los alaba por retener esa práctica. Y la segunda cosa es que habían algunos o algunas disidentes, algunos no conformistas, que estaban siendo contenciosos con una opinión contraria a lo que Pablo había establecido en la iglesia. Y en este contexto, específicamente, tenía que ver con los que resistían al uso del velo. Por eso dice en el versículo 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso,
Nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Cuál es tal costumbre? Mi interpretación es que tal costumbre es el abandono del uso del velo, hablando aquí de este contexto. Algunos quisieron abandonar el uso de velo, querían hacer otra costumbre diferente a la costumbre que Pablo había establecido. Y por lo tanto, Pablo les dice, no tenemos tal costumbre de abandonar el velo, ni las iglesias de Dios. De hecho, todas las iglesias de Dios observan esta costumbre, son los individuos contenciosos que están de manera abrupta rompiendo con las tradiciones. Ahora, al decir eso, creo que hay mucho desorden respecto a la palabra instrucciones que se encuentra en el versículo 2. Dice aquí, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y los dos lados de este debate del velo se aferran a la palabra instrucciones y llegan a la conclusión como si eso resolviera todo el debate. Y no resuelve nada. Algunos, normalmente los que están en contra del uso del velo para hoy en día, ellos se fijan en esta palabra instrucciones, que es una palabra que literalmente se puede traducir como tradiciones. Tradiciones. Y lo ligan con el versículo 16, hablando de costumbres. Tradiciones, costumbres. Y argumentan que ya que Pablo se refiere aquí a tradiciones, no se está refiriendo a mandatos apostólicos que son divinamente vigentes y vinculantes. Son tradiciones y nada más. Entonces, ellos dicen que eso sería igual a cualquier tradición que no sea un mandamiento para nosotros. Una tradición era bueno para ellos habían de observarla, pero no nosotros. Era una opinión de Pablo, no un mandato de Dios. Pero hay otros, y esto normalmente viene de los que tienen la postura de que sí se debe usar el velo hoy en día, y ellos se fijan en la palabra instrucciones aquí y llaman la atención al hecho de que esa misma palabra griega se usa en otros pasajes para referirse a instrucciones apostólicas que obviamente son divinamente vinculantes. Moralmente vinculantes, como Pablo lo dice a los tesalonicenses y se encuentra en otros lugares también. Dice, son mandamientos, aunque sean tradiciones apostólicas, las tradiciones de los apóstoles tenían el mismo peso que las palabras de los apóstoles. Eso es lo que dicen. Y en cuanto a eso tienen razón. La palabra se refiere a tradiciones apostólicas. Y estoy de acuerdo. Las tradiciones de los apóstoles tenían el mismo peso que su palabra. Porque de hecho sus tradiciones se establecieron por su palabra. ¿Cuál sería la otra manera en que se establecerían? No podemos divorciar las tradiciones de los apóstoles de la palabra de los apóstoles, porque si no hubieran dado palabra, las tradiciones no existirían. La palabra tiene preeminencia, pero son igualmente vinculantes. Y las tradiciones aquí se refieren a lo que finalmente se contiene en la Sagrada Escritura. 1 Corintios 11 es la palabra de Dios, no tradiciones humanas.
pero luego cometen alguna falacia lógica importante. Así como los que dicen que es tradiciones humanas y por lo tanto no nos aplica, los que hacen una buena exégesis del pasaje, que tienen la postura a favor del uso del velo, normalmente cometen una falacia lógica muy grande después. Llevan esa exégesis a una aplicación que no es requerida ni comprobada por esa exégesis de ese versículo. Y dicen que ya que estas instrucciones son instrucciones divinas a través de la mediación del apóstol Pablo, siendo el instrumento inspirado allí, son mandamientos de Dios y por lo tanto el uso del velo es necesario para todas las mujeres, o por lo menos todas las mujeres casadas hoy en día en la iglesia. Pero espérense. Eso no es una conclusión necesaria en ninguna manera. ¿Por qué? Lo puedo comprobar. Vamos a Lucas. Lucas 22. 22:36. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Con la misma argumentación, yo puedo decir que es necesario que todos los hermanos lleven espadas a la iglesia. Y si no tienes espada y tienes una capa, tienes un abrigo, vete a vender tu abrigo, cómprate una espada y vuelve. O por lo menos que deben llevar espadas cuando van de viaje y viajan por carretera, porque las carreteras son peligrosas. Hay ladrones ahí. Y algunos dirían, pero yo tengo la postura de que nunca debo defenderme con una espada. Otros dicen, pues creo que tenemos el derecho bíblico de defendernos en contextos apropiados y de defender nuestras familias con el uso de fuerza física, pero aún al tener esa postura, normalmente no se toma ese pasaje como un mandamiento directo a que cada uno deba tener una espada o una arma para trasladarla a contextos contemporáneos. Pero es un mandamiento divino. De hecho, esto viene de la boca del Señor Jesucristo, no de una tradición de sus discípulos. O sea, al hacer la exégesis del pasaje, incluso en el dado caso de que justificáramos la posesión de una arma legal hoy en día para la autodefensa, eso no es un requisito a que cada uno tenga una arma. ¿Qué hacemos allí? Obviamente reconocemos que tenía un contexto histórico y cultural muy particular y que las palabras del Señor se aplican a ese contexto. No lo trasladamos directamente, literalmente, plenamente a nosotros. Reconocemos sus principios teológicos, lo interpretamos de acuerdo a su contexto histórico, redentor y cultural, y lo aplicamos a nosotros en cuanto a la equivalencia teológica y ética de lo que está diciendo. No literalmente. Estoy proponiendo que hagamos lo mismo con el velo de 1 Corintios 11. En el versículo 3 aquí, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. De hecho, ese es el versículo clave de todo el pasaje.
Ese versículo es el corazón del pasaje. Si entiendes bien ese versículo, entiendes lo que debes entender del pasaje. Si no entiendes bien ese versículo, vas a corromper tu interpretación del pasaje. Y eso es lo que pasa con el patriarcalismo y con el igualitarianismo. Corrompen el versículo 3 y todo lo demás se echa a perder. El versículo 3 es la esencia teológica de este pasaje. Todo lo demás consiste de aplicaciones contextuales, culturales y particulares de este versículo. Este es el principio teológico, todo lo demás es la aplicación que Pablo hace a la iglesia greco-romana del primer siglo. Este versículo establece el principio teológico inmutable que jamás cambia, que jamás se modifica. El resto se trata de las implicaciones de ese principio aplicadas a esa situación. El contexto del pasaje es la sumisión al orden social establecido por Dios. La sumisión al orden social establecido por Dios. El velo en la cabeza de la mujer era utilizado aquí como una señal visible del orden de autoridad establecido por Dios en la naturaleza. El velo era una particularidad cultural. El principio de la sumisión es un principio teológico transcultural. Y obviamente, como podemos ver aquí, el orden de autoridad es, primero Dios el Padre, luego Jesucristo, luego el hombre, o como algunos lo traducen, el marido, luego la mujer, como algunos lo traducen, la esposa. Tenemos un pequeño problema aquí en la correcta traducción de este versículo. Les dije que es un pasaje difícil. Dice varón y mujer en el versículo 3. Pero no habían palabras griegas diferentes por varón y marido, por un lado, y por mujer y esposa, por otro lado. Eran las mismas palabras. Cuando se junta un pronombre personal que modifica el sustantivo, es evidente que se refiere a un marido o una esposa. Es decir, cuando dice su hombre, su varón o su mujer, es evidente que está hablando del contexto del matrimonio en esos casos, hablando de esos pasajes bíblicos. Pero no tenemos ningún pronombre personal aquí, así que parece que la mejor traducción es varón y mujer en vez de marido y esposa. Pero al traducirlo así, varón y mujer, como nuestra Reina Valera 60 lo hace, parece darnos un pequeño problema. El problema es este. Dice que la cabeza de todo varón es Cristo, y el varón es la cabeza de la mujer. Pero tú no eres la cabeza de mi esposa, y tampoco yo soy de la tuya. O sea, todo varón no es la cabeza de toda mujer. Eso no es lo que está enseñando. Es obvio que se está refiriendo al contexto del matrimonio. Entonces, de ahí surge la duda de que si el uso del velo en Corinto era algo requerido solamente por las esposas casadas o de todas las mujeres de la iglesia. Y creo que no podemos decir con certeza cuál es, porque entre más que uno quiere pasar horas y horas aquí en el versículo 3, no es lo suficiente claro sin tener al otro lado de la conversación.
Entonces, según como lo entiendo, o no lo entiendo, quizá, la mejor traducción es varón y mujer, pero se está refiriendo a esposos. Entonces, se está refiriendo al orden social establecido por Dios. Cuando una mujer utilizaba el velo en esta cultura, el uso del velo o del rebozo o de la bufanda simbolizaba su sumisión a su marido. Era una señal de eso en esa cultura. Enfatizo que en esa cultura, porque no es así en todas las culturas, en todo el mundo. De hecho, si un hombre entrara a la iglesia y si pusiera algún tipo de rebozo varonil sobre su cabeza en medio de cantar himnos, al verlo, creo que ninguno de nosotros llegaríamos a la conclusión inmediata de que ese varón está sujeta a su esposa. O sea, no es la interpretación natural que se destaca cuando uno ve algo así. ¿Por qué? Porque ya estamos en otra cultura. Señala algo diferente. Ahora, si era un rebozo femenino y andaba en la iglesia utilizándolos, creo que tendríamos un problema que estaría violando el espíritu de este texto y tendríamos que tener una conversación con aquel varón. Pero no señala lo mismo hoy en día. La cosa aquí es que según el versículo 3, sabemos que, como dice luego en el capítulo 15, que después de que Cristo lo haya sujetado todo, que se va a sujetar a Dios, al Padre, para que Dios sea todo en todo. Entonces lo que vemos allí es que el Señor Jesucristo y Dios el Padre son ontológicamente iguales, es decir, que su esencia, su naturaleza, sus atributos son plenamente iguales. El Padre es Dios, Cristo es Dios. Pero a la vez, el Señor Jesucristo, en la persona del Hijo, ya habiéndose encarnado, está sujeto en todo al Padre. Al Padre. Son ontológicamente iguales, funcionalmente o económicamente diferentes. Distinción a la vez que hay igualdad. Es igual entre el varón y la mujer en el matrimonio. En el matrimonio. La mujer no es inferior al hombre. Pablo no está enseñando eso, porque si estuviera enseñando eso, no diría lo que dijo en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Porque ahí dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay varón ni mujer. Es obvio lo que quiere decir y lo que no quiere decir ahí. El apóstol Pablo no se despojó de todas sus convicciones de repente para aprobar el matrimonio gay. Cuando dijo eso, que no hay varón ni mujer, que las distinciones de los sexos no importan. Pero lo que quiere decir es que en Cristo el libre no es más importante que el esclavo. En Cristo el judío no tiene mayor acceso o favor de parte de Dios que el griego, igual que el varón y la mujer. Pero a la vez, vemos otros textos como Efesios 5, 22, que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Estén sujetas. Entonces eso es claro, no hay varón ni mujer, pero a la vez que la mujer esté sujeta a su marido. Igualdad
de esencia, de importancia, de dignidad humana, distinción de función. Eso se ve entre la misma relación que existe entre Dios y Cristo ahora, entre lo que llamamos la Trinidad económica. Económica se refiere a las interrelaciones entre las subsistencias de personas. Entonces, esa es la esencia teológica. Para mí, esa es la verdad no negociable del texto. Cual sea tu postura de este texto, no es una opción que interpretes el versículo 3 como lo hemos interpretado. Porque esa es la ortodoxia. Cualquier otra cosa está mal, está muy mal. Ahora el apóstol lo aplica en el versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En la cultura corintia, una mujer que se cubría la cabeza cuando estaba en público demostraba su feminidad distintiva o distinta, y por lo tanto su sumisión a la autoridad varonil como el Señor la había establecido en la naturaleza, en el orden creado. El acto de estar cubierta de esa manera tenía significado obvio en esa cultura. De hecho, en el primer siglo, ¿cómo se vestían los hombres y cómo se vestían las mujeres? Los hombres se vestían en el color blanco y las mujeres en rosa. No. ¿Cómo se distinguían? Tenían los estilos, las modas de ropa que tenemos hoy en día o algo semejante para que las vestiduras, para que las túnicas, para que las capas y el lino y todo lo que utilizaban se viera muy diferente entre los sexos. ¿Sabes qué era la diferencia principal? El tamaño de la túnica. Los hombres por lo general utilizaban túnicas que se cortaban en la rodilla, debajo de la rodilla, y las mujeres utilizaban túnicas hasta los pies. Pero ¿qué hacían cuando había frío? Porque en Israel y en el Imperio Romano, en Italia, hay bastante frío en el invierno. No tenían las comodidades de lo que nosotros tenemos hoy en día. No podían meterse al coche y prender la calentadora ahí para calentarse. No podían. Se vestían. Y los hombres luego se vestían con túnicas que alcanzaban hasta los pies. Luego, ¿qué distinguía a la mujer del varón? Si vieras a una mujer de atrás y un varón de atrás y los dos están cubiertos con la misma clase de ropa, ¿cómo los distingues? Dos cosas principales. Bueno, entre los movimientos, hay movimientos masculinos y movimientos femeninos, ¿no? Si un varón estuviera, pero hay varones que son un poco femeninos en sus movimientos y viceversa. Entonces, la manera cultural destacada de distinguir entre ellos eran dos cosas en el Imperio Romano, en Israel, en la cultura greco-romana del primer siglo. Dos cosas, el tamaño del cabello y el uso del velo o del rebozo. El velo, de hecho, era el artículo de ropa más distintivamente femenino que ellos tenían. Porque algunos hombres podían tener el cabello un poco más largo, algunas mujeres podían tener el cabello un poco más corto. ¿Y luego qué? Y lo que pasa es que en cada cultura del mundo, esto es interesante,
Siempre hay distintividades entre los varones y las mujeres en su manera de vestirse, a menos que sean paganos totales que andan desnudos. Y esa es otra cosa, es inaplicable este tema. El rebozo o el velo era un accesorio distintivamente femenino. Entonces Pablo dice que si la mujer orara o profetizara con la cabeza descubierta, era tan obvio que no tenía el rebozo, que era una afrenta vergonzosa a los valores establecidos en la cultura. ¿Y cuáles eran los valores? Que los hombres y las mujeres se visten diferentes, que hay masculinidad distintiva, feminidad distintiva, y que las diferencias entre los dos sexos son diferencias importantes que glorifican a Dios. Esos valores de que hay distinciones y distintivos entre los sexos son valores no culturales en esencia, sino valores que reflejan la voluntad de Dios. Dios así lo estableció. Quiere que los varones sean varoniles. Quieren que las mujeres sean femeninas. Dios quiere eso. No quiere borrar las líneas y las distinciones. De hecho, fueron los gnósticos que enseñaban eso en el primer siglo. En el supuesto llamado Evangelio de Tomás, que no fue escrito por Tomás, sino por un hereje mentiroso apóstata del segundo o tercer siglo, después de la muerte de todos los apóstoles. Pero allí dice al final que María Magdalena se debe a Jesús, dice, según ese evangelio, que ella tiene que hacerse como hombre para que pueda tener vida eterna. Es herejía. Los gnósticos querían borrar las distinciones. ¿Por qué? Porque la filosofía griega enseñaba que el alma es asexual, que no tiene distinción. Y eso tampoco se enseña en la Biblia. ¿Sabes qué? Hay almas varoniles y hay almas femeninas. Y después de la partida de tu alma, de tu cuerpo, si es que te mueres antes de que Cristo venga, tu alma seguirá teniendo distinción de sexo. Esas distinciones reflejan la naturaleza, son establecidas por Dios. El uso del rebozo, de la bufanda, de eso, señalaba la feminidad en la cultura. Ahora, hoy en día, si alguna mujer entra y usa un velo, un rebozo, una bufanda sobre la cabeza en la adoración, nadie va a llegar a la conclusión de que ella es más femenina que las otras hermanas. Eso no es una categoría cultural que tenemos en la mente. Esa categoría cultural no existe aquí en México. El uso de sombreros y bufandas y rebozos y cosas así son ahora accesorios de moda, a veces de comodidad, pero no comunican en sí mismos. En la actualidad es una elección personal si la mujer lleva algo en la cabeza, pero no es una señal de espiritualidad. Ahora, si un hombre entrara aquí vestido como una mujer el domingo que entra, o en una falda, yo diría que es una señal de espiritualidad. Hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque se está vistiendo en una manera que es distintivamente femenina. Y eso es exactamente la preocupación de Pablo aquí. El uso de pantalones por la mujer hoy en día ya no es en la cultura un distintivo
de la masculinidad. Hay algunos que dicen eso. Algunos que dicen que la mujer tiene que llevar falda porque la falda pertenece a la mujer y el pantalón al hombre. Pero hermanos, no vivimos en el siglo XVIII, vivimos en el siglo ahora, XXI. Ya no es así. El asunto ahí es la modestia. La modestia, cómo se aplica apropiadamente la modestia a nuestra cultura, a nuestro contexto hoy en día. Ya tenemos 10 mandamientos y no tengo ninguna intención de agregar otro. Lo que importa aquí es la sumisión, es la actitud de obediencia y sumisión del corazón a la autoridad que Dios ha establecido en la familia. Y eso es lo que importa. El significado del velo, la bufanda, del reposo, no era intrínseco al objeto, era derivado de la cultura. Creo que eso es importante para que no adjuntemos a un artículo en particular de ropa algún atributo intrínsecamente espiritual. Porque para mí esa es la superstición, es la religiosidad. Cosas extra bíblicas a las que adjuntamos significado espiritual. Ahora, di el ejemplo del uso de una falda por un varón. Pero, ¿hay algo de una falda que es intrínsecamente femenina? Hablando por lo general, vamos a decir una falda verde con tela gruesa. Si es así, tienes gran problema con los puritanos y con otros, especialmente en Escocia, donde era la costumbre de que los varones utilizaban faldas en público todo el tiempo. La falda en nuestra cultura es contra la naturaleza si un varón anda utilizándola. ¿Por qué? Porque es femenino para nosotros. Tiene un contexto cultural y es ese contexto cultural lo que le da el significado que tiene. Y ese significado en el contexto cultural revela que hay principios en la naturaleza que son inmutables, que consisten de las distinciones entre los sexos. Pero no hay nada distintivamente femenino de una bufanda. No hay nada distintivamente femenino en una falda. Aunque nos cueste entender esa parte, especialmente de la falda. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Bueno, según mis investigaciones, la mejor adivinación que puedo hacer es que habían feministas en la iglesia. No eran iguales a las feministas del siglo XX en los Estados Unidos y Europa, pero eran muy semejantes en bastantes maneras espantosas. Estas feministas normalmente eran mujeres, obviamente. Normalmente venían de las clases elitistas de la sociedad, eran mujeres de poder, de influencia, de economía. Habían bastantes en el Imperio Romano en el primer siglo, habían bastantes en Corinto, que era una ciudad muy próspera en el Imperio Romano. Y ellas querían tener todos los derechos que los varones tenían. De hecho, lo mismo pasaba en Éfeso, por eso Pablo tiene que decir lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2. Pueden leer al final del capítulo. Habían mujeres que querían enseñar y tener autoridad sobre los hombres en la iglesia y por lo tanto el apóstol tiene que detenerlas. En 1 Corintios 14,
Versículo 33 dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Qué está destacando el apóstol Pablo allí? Que esté sujeta a su marido. ¿Por qué? Porque habían algunas que no querían sujetarse. Exigían la libertad de sus derechos. Querían enseñar. Y probablemente o posiblemente lo que hacían para hacer una declaración pública de la nueva libertad que tenían en Cristo, en el que no hay varón ni mujer, querían quitar sus rebozos y decir, ya no voy a utilizar este artículo de ropa que simboliza mi sujeción al liderazgo varonil o a mi marido, porque soy igual, tengo los mismos derechos. Y Pablo dice, mujeres, ustedes quieren ser hombres, y eso es vergonzoso. Ella que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Por el otro lado, dice que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Algunos han dicho que, ¿qué quiere decir ahí? Porque los judíos cubren las cabezas cuando oran hasta el día de hoy. Pero de hecho esa costumbre no nació hasta el cuarto siglo después de Cristo. En el primer siglo los judíos no cubrían sus cabezas cuando oraban. Los paganos lo hacían cuando sacrificaban a los dioses paganos. Y era una costumbre asociada con el paganismo. Se cubrían. De hecho, algunos de los filósofos, incrédulos, pero filósofos, criticaban a los paganos religiosos, diciendo de qué tienen vergüenza cuando sacrifican a sus dioses si en verdad sus dioses existen. Porque siempre se cubren. Y luego cuando se acerca a otro hombre se descubren. Entonces hemos descubierto escritos así que pues quizá da un poco de luz sobre lo que Pablo dice aquí. Pero además de eso, creo que lo que va más al corazón de lo que dice es que el uso de eso era algo distintivamente femenino en su cultura. Y por eso apela al cabello largo de la mujer luego y al cabello corto del hombre. Cuando dice porque lo mismo es que si se hubiese rapado, hablando de la mujer con cabeza descubierta, eso en el versículo 5. Tener el cabello rapado en el primer siglo y en la cultura antigua era una vergüenza para las mujeres. De hecho, cuando cachaban a una mujer en adulterio, eso es lo que le hacían para avergonzarla. Algunas de las ¿cómo se llaman? Las ministras, las sacerdotes, mujeres que gobernaban templos paganos, no tenían cabello. Las prostitutas de esos lugares no tenían cabello para ser más higiénicas. Era algo asociado con el paganismo, algo asociado con la vergüenza. Y Pablo dice aquí, bueno, si quieren ser como varones y no usar esos artículos de ropa femeninos, sería igual, ¿por qué no corten todo el cabello entonces, si no tienen vergüenza? O sea, parece que la falta de usar el velo por una mujer en el primer siglo era algo tan contracultural que el tener la cabeza rapada. Eso es su punto. Están siendo contraculturales. Están yendo tan fuertemente contra la cultura que mejor ir con todo y soltar con todo. Ahora, hablando del resto aquí,
Versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la imagen es gloria del hombre, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Se está apelando al orden creado de nuevo para destacar cómo el Señor estableció el complementarianismo bíblico en el matrimonio. Y dice en el versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Problema de traducción ahí. Las palabras señal y de no se encuentran en el texto original. Literalmente dice, por eso, por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces los que usan eso para decir que el velo es transcultural porque los ángeles son transculturales, para decirlo así, parece que no toman en cuenta lo suficiente que las palabras señal de no se encuentran en el texto original. Es una interpretación. Así era en su cultura. En nuestra cultura, la mujer no debe llevar velo por causa de los ángeles, señal de autoridad literalmente sobre su cabeza por causa de los ángeles, debe llevar autoridad. Autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene sobre ella autoridad varonil de su marido en el matrimonio. Lo importante no es la señal tal cual, lo importante es la autoridad. Lo importante no es la particularidad cultural, lo importante es la realidad espiritual de la mansedumbre. Por causa de los ángeles, ¿qué quiere decir eso? Creo que quiere decir que los ángeles nos observan cuando adoramos al Señor. Cristo fue visto por los ángeles, dice el apóstol Pablo. Son testigos, están observando las cosas. Queremos dar buen testimonio a los hombres. Pero no solo a los hombres, sino también a los ángeles. Y si a los hombres, cuanto más a los ángeles, que son más poderosos y gloriosos que los hombres. Los ángeles, además de eso, tienen jerarquías, tienen rangos. Los ángeles se sujetan a Dios y se sujetan a sus rangos sin desviarse, sin rebelarse. Y eso también puede ser algo que Pablo tiene en mente. La mujer se debe someter a su marido, así como los ángeles se sujetan a Dios y a sus rangos propios. Y dice, 13, juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. ¿Por qué pregunta eso? Juzgad vosotros mismos. ¿Por qué? Porque era obvio para ellos. Si alguien nos dijera, si alguien dijera eso a los mejores y más piadosos hermanos y teólogos hoy en día, tendrían diferentes posturas. No llegarían a lo que para Pablo era la verdad muy evidente. Entonces es otro contexto. Dice, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. De hecho, la naturaleza sí enseña eso y no enseña eso. Porque es un hecho que en el imperio romano del primer siglo, justamente un poco de tiempo antes de eso, empezando con los griegos, se popularizaron los peluqueros. Antes de que el peluquero llegara a ser una profesión, una vocación reconocida, ¿cómo crees que los hombres llevaban su cabello?
No tenían cabello corto. Hemos visto imágenes y dibujos y cosas así de los antiguos. Los hombres llevan cabello largo. Los guerreros, los hombres más varoniles, llevan cabello largo. De hecho, contemporáneamente con el apóstol Pablo, los alemanes llevaban cabello largo, no seguían las costumbres de Roma. También algunos de los orientales. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo creo que está diciendo algo semejante al ejemplo que les voy a dar. Entra un hombre aquí vestido en una falda, con falda. Tiene falda y creemos que es muy femenina esta falda. Y entra y está en medio de la iglesia y se regocija entre nosotros y convive con nosotros como si no pasara nada. Y me acerco y digo, ¡hombre! Y dice, sí, así eres hombre. ¿No te enseña la naturaleza de que eso es vergonzoso? Yo creo que podría decir eso y tendría pleno significado por lo menos para nosotros, no sé si para él. Pero apelando a la naturaleza de que eso es algo contra naturaleza, ¿qué estaría diciendo yo? No que la falda intrínsecamente tenga ese significado, sino que nuestra cultura cultural es algo femenino que es contra la naturaleza de cómo Dios estableció al varón con masculinidad, que debe llevar esa distintividad en su manera de vestirse. La otra vez que Pablo dice que algo es algo contra naturaleza es en Romanos capítulo 1, cuando habla de las lesbianas y lo que ellas hacen. Es contra, o sea, hay el borro de las distinciones de los sexos ahí en su práctica, es contra naturaleza. Pero el cabello en sí mismo, corto o largo, no es contra la naturaleza. Yo no voy a decir a una señora que lleve cabello corto que esté cometiendo algún pecado. No voy a decir a un hermano que lleve cabello más largo que es contra naturaleza lo que está haciendo. Ahora, si pide mi consejo, y un varón me pregunta, teniendo cabello largo, si es apropiado, si se debe hacer o no, le voy a explicar cómo eso se ve en la cultura, le voy a explicar este pasaje y le voy a dar mi opinión. Mi opinión es que no es lo mejor. No es lo mejor, porque aún hay connotaciones culturales en este contexto de que eso es algo contracultural. Y creo que no debemos de ser contraculturales cuando no es necesario, pero no creo que sea contra naturaleza en sí misma. Lo que es contra la naturaleza es que si el varón se porta como mujer, o mujer como varón, o se vista como mujer, o la mujer como varón. Eso es lo que es contra naturaleza. Yo conozco hermanos con cabello largo que son bastante masculinos y no tienen ningún peligro de caer en ser confundidos con mujeres o algo así. No es así. Hablando por lo general, incluso en las culturas se ha mantenido esa práctica, pero ni es así hoy en día en todas las culturas. No es así. Para resumir, las costumbres culturales reflejaban principios naturales. Las costumbres culturales reflejaban principios naturales, así como lo hacen hoy día en medio de nosotros. Hay zapatos que son varoniles, hay zapatos que son femeninos. Reflejan principios de la naturaleza.
hasta zapatos, hasta rebozos, hasta camisas, pantalones, faldas, joyería. Eso se debe mantener. Creo que para obedecer lo que dice la palabra del Señor aquí, no tenemos que vestirnos todos igual, no tenemos que vestirnos como menonitas, no tenemos que evitar el uso de particularidades de ropa que expresan nuestra personalidad. No lo tenemos que hacer. Debemos vestirnos con modestia, con pudor, con humildad, tanto la mujer como el varón. No de manera ostentosa, no exhibiendo nuestros cuerpos. Esos principios aplican. Para los que dicen que es un mandato apostólico que se debe aplicar tal cual el uso del velo, les quiero hacer algunas preguntas. Si el uso del velo es literalmente vinculante para nosotros hoy en día, ¿por qué no el beber vino? Porque Pablo dice en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y a pesar de lo que algunos o muchos quieren decir, ese vino del que habla Pablo estaba fermentado. Es un hecho histórico. Perdónenme, pero no está abierto a debate. Es un hecho histórico. Estaba fermentado. Cuando nos enfermamos del estómago, tenemos que tomar bebidas fermentadas con una cantidad de alcohol. Es un mandato, porque eso es un mandato apostólico y es en la palabra de Dios. Si no, eso nos aplica en manera diferente, no se nos aplica literalmente en la misma manera. ¿Acaso estás invalidando los mandamientos de Dios entonces? ¿Qué tal con los métodos evangelísticos? Mateo 10, versículo 8. Dice el Señor a sus discípulos, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y dices, no, yo espero levantar a los muertos cada vez que salgo a predicar al aire libre. No, ¿por qué? Porque eso fue dicho a los apóstoles, no a mí. Es lo mismo que digo yo. Esto fue dicho a los corintios tal cual, antes que a nosotros. Hay que interpretarlo en su contexto histórico. Pero te digo algo a la vez, que Mateo 28 y Marcos 16, 15 y adelante, la gran comisión también se dijo a los apóstoles. No directamente a ti. Pero dices, pero eso me aplica. Yo tengo que predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué eso y el otro no? ¿Ves a lo que voy? Hay principios hermenéuticales aquí que requieren que extraigamos la teología del pasaje y que lo apliquemos a nuestro contexto de manera apropiada. Pero todo no se nos aplica en la misma manera. ¿Qué tal con la hospitalidad? Juan 13, 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Jamás he visto que hemos hecho esto en esa iglesia. Y tampoco escuché que algún hermano haya sugerido que en el ministerio de servidores, que los servidores se pongan por las puertas con cubetas y trapos, pidiendo que la gente quite los zapatos cuando entre para que puedan lavar sus pies. ¿Por qué? 1 Timoteo 5:10 dice que una viuda digna de apoyo de la iglesia
Dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y leemos ese versículo y decimos, bueno, testimonio de buenas obras, eso literalmente se nos aplica. Criado hijos, sí también, aunque algunos lo niegan. Algunos dicen que la mujer ya es totalmente opcional si está casada, si quiere tener hijos o no, que es un derecho personal. Eso no es lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que el Señor así lo estableció en el orden natural y es un propósito del matrimonio. Pero si ha criado hijos, practicado la hospitalidad, socorrido a los afligidos, practicado toda buena obra. Decimos que la hospitalidad es necesaria, las buenas obras es necesaria, apoyar a los afligidos es necesario, pero lavar los pies de los santos ya no es necesario. Entonces tomamos algunas cosas del versículo y no tomamos otros. ¿Por qué? Porque eso era una costumbre cultural particular que se aplicaba a ellos. A ellos. Ellos andaban en sandalias, ellos ensuciaban sus pies, ellos tenían necesidad de lavar el polvo de sus pies cada vez que entraban en un lugar establecido. Era la norma cultural. Ya no es así. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Negamos lo que dice el Señor, que debemos lavar los pies de los santos? No. Hoy en día, ¿qué hacemos? Lavamos la taza del baño. Hay hermanos que hacen eso aquí. Servimos a los santos, suplimos sus necesidades. Aplicamos los principios teológicos generales para no negar la ética, la moralidad, la teología, los pasajes. ¿Qué tal con las salutaciones? Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. 1 Corintios 16:20. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. 2 Corintios 13:12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. 1 Tesalonicenses 5:26. Saludar a todos los hermanos con ósculo santo. Y dices, ¿hacemos eso? Los varones saludan a las hermanas con ósculo santo. No. Está hablando de todos aquí. Está hablando de que saludes varones con varones con besos. Y no solo tu papá, sino a los hermanos, cada uno. Y decimos, pero eso no se debe, eso no se... No. Ahora, es obvio que no se trata de que si es ridículo para nosotros o no, se trata de que si es un mandato de Dios o no, porque si es un mandato de Dios, aunque sea ridículo, lo debemos hacer. Pero creemos que no es un mandato de Dios para nosotros tal cual. Creemos que lo que es un mandato de Dios para nosotros es que saludemos a los hermanos, que demostremos nuestro afecto para con los hermanos, que haya compañerismo y convivio entre los hermanos. Cuando entremos en el lugar, que saludemos. Es debido, es respetuoso, es amoroso lo que debemos hacer. Creemos que es necesario leer toda la epístola de 1 Tesalonicenses de principio a fin de vez en cuando en la iglesia. Entera, sin parar. Porque eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor. Ahora está hablando no de tradiciones apostólicas. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Pero la última vez que investigué, jamás hemos leído toda la epístola de 1 Tesalonicenses en ninguna reunión de la iglesia públicamente. ¿Qué pasa allí? No lo aplicamos de manera como un fundamentalista lo haría. Lo aplicamos, entiendo que tiene un contexto cultural, histórico,
particular y aplicamos sus principios teológicos a nosotros, aplicándolos correctamente a nuestro contexto aquí. Ahora, mi pregunta es, ¿qué evidencia bíblica tenemos que sugiere que el velo permanece vinculante de manera casi inmutable y transcultural cuando los besos varoniles, los lavamientos de pies y las lecturas de Primera a Tesalonicenses ya no permanecen así? Es el mismo pacto, el nuevo pacto. Entonces no puedes decir que hay un cambio de pacto y por eso hay discontinuidad ahí. No lo puedes decir, es el mismo pacto. Los principios quedan iguales, las aplicaciones de esos principios cambian de acuerdo a la cultura. Entonces el principio fundamental del texto es bastante claro. Es bastante claro. Ahora, si uno dijera que el uso del velo es para el día de hoy, yo quiero preguntar a qué mandamiento pertenece. Porque todo nuestro deber está resumido en los 10 mandamientos. Si dijéramos eso, tendríamos que argumentar que es parte de la esencia de la ley moral de Dios. ¿A cuál mandamiento pertenece? Yo creo que la sujeción bíblica en el matrimonio y el liderazgo bíblico en el matrimonio están vinculados con el 5º mandamiento, que tiene que ver con el respeto, el manejo y la subordinación correctas de y a las autoridades. Honrarás a tu padre y a tu madre. Los principios aplican a todas las autoridades. Pero el velo en sí mismo, un artículo de ropa que conlleva un significado espiritual, ¿a qué mandamiento esencial de la ley pertenece? Creo que no podemos decir que aplique así. Entonces ese es el resumen. El apóstol habla de abusos feministas en la iglesia, por eso habla como habla allí. Conclusión. 1 Corintios 9, 19 al 21. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. A todos me he hecho de todo. He acomodado mis prácticas personales, mis tradiciones culturales, a fin de adaptarme lo más posible a las costumbres de las personas que intento alcanzar con el Evangelio, en todo lo que no niegue ningún principio bíblico, ningún mandato bíblico. Entonces en las comidas aquí servimos tortillas en vez de hamburguesas. ¿Qué es la cultura? Es la cultura. No hay nada pecaminoso de esa adaptación a la cultura. Es una costumbre cultural neutral. Pablo, cuando estaba con judíos, observaba costumbres judías. Cuando estaba con los gentiles, observaba costumbres gentiles y no judías. Y no estorbaba a los judíos o los gentiles con las costumbres judías. No lo hacía. Rehusaba hacer eso, por eso se metió en gran controversia, como leemos en Hechos 15. ¿Por qué no metió Pablo costumbres judías en medio de iglesias gentiles? Bueno, por causa del Evangelio en primer lugar, pero en segundo lugar lo dice aquí en este texto, porque no quería poner obstáculos o estorbos culturales que
distraerían del enfoque del Evangelio. Por eso. Porque argumenta luego, 2 capítulos después, en la misma epístola, que la mujer debe usar velo, precisamente por lo que dijo anteriormente en el capítulo 9. Era una adaptación cultural, que tenía significado cultural y no quería estorbar al Evangelio con mujeres feministas que se quitaban su ropa distintivamente femenina, más bien. Y mi postura es esta, que estoy argumentando aquí. La correcta aplicación de 1 Corintios 9, versículos 19 al 21, es la aplicación no literal de 1 Corintios 11, versículos 2 al 16, en nuestra cultura hoy en día. Si queremos adaptarnos a la cultura sin que la gente tenga que entrar y preguntarnos por qué vuestras mujeres se visten como menonitas. La mejor manera de poner en práctica esa adaptación neutral y no pecaminosa por causa del Evangelio es que las hermanas no usen velos. He visto, hermanos, cómo el uso del velo puede ser tan divisivo, puede generar incluso sectarianismo en la iglesia. Algunas mujeres usan velos, otras no. Las que usan velos creen que es necesario y juzgan a las que no, y las que no ven a las que usan velos como religiosas o algo, y genera sectarianismo. Genera a veces controversia en la iglesia. He visto iglesias en las que un pastor enseña que las mujeres deben usar velos, pero no lo exigen como grupos menonitas, son iglesias reformadas. Y normalmente 1 de cada 10 de las hermanas usa algún tipo de velo y las otras no. Y tienen obviamente diferencias. O sea, uno puede entrar en la congregación y decir, esta gente tiene diferencias. Creo que no es lo más sano. He visto que las que usan velos a veces ven las que no usan velos como liberales. Nosotros somos los conservadores, las conservadoras. Ellas son las liberales. Nosotros somos los que, para nosotros nos importa la santidad, para ellos no les importa la santidad, son influenciados por el feminismo moderno y cosas así. Pues eso realmente es peligroso en la iglesia. ¿Qué debemos hacer si hay hermanos en la iglesia que quieren usar velo? Bueno, hermanas que quieren usar el velo, de una familia o familias que estén convencidas. Esto es lo que sugiero. 4 cosas, rápidamente. 1, que maneje esa creencia como una convicción personal, sin promover su postura a ningún miembro o asistente de la iglesia, porque no es la postura de la iglesia. 2, que use un rebozo o algo, alguna tela que sea lo más culturalmente adaptado posible para que no distraiga. Si puede llevar una bufanda como las que se usa, no sé, en los pueblitos o como hemos visto, yo he visto en Guerrero, esas bufandas y algo cultural, algo que no se ve menonita, por favor.
Y que no sea un pedacito de tela, una cosa así, que sea realmente algo que cuelga de la cabeza, como una bufanda. Tercero, que lo use lo menos tiempo posible para cumplir con su deber. Si la convicción es que la mujer debe adorar con eso puesto en la cabeza, entonces que lo utilice durante la adoración. Una vez que acaba, que por favor lo quite para no distraer. O para no ir exhibiendo. Yo tengo esta convicción. ¿Pueden ver mi convicción? Andando en todo tiempo con eso. Y 4, finalmente, sugiero amablemente que estudie el tema más profundamente y que considere que pueda estar equivocado.